Bienvenidos de nuevo a la Cátedra del Error, el único programa donde reflexionar es obligatorio, equivocarse es inevitable y rectificar es un mérito. Hoy venimos con un tema que se cree sencillo, pero que filosóficamente hablando tiene más trampas que mis universos. La verdad. Sé que en el programa anterior lo tocamos brevemente, pero realmente no fue así. En el programa anterior lo que hicimos fue un camino de varios conceptos que nos aproximan o nos llevan hacia la verdad, pero no qué es la verdad. En este episodio tocaremos ya más a fondo el tema de la verdad. ¿Y cómo estás, mi querido Héctor, en este día? Pues ya sabes, aquí muriéndome de frío, acá donde no se escucha a los haters, porque ya sabes, las alturas del éxito. En fin, exacto. Hoy no vamos a hablar de esa verdad tipo, yo siento que es así. No, es la versión de baja calidad. Nosotros venimos por la verdad con B mayúscula, la que te incomoda, la que te exhibe, la que te obliga a pensar. Esa que muchos evitan porque, como decía Nietzsche, sí, sí, ya sé, ya sé. Lo vamos a citar aunque no sea del club conservador, ¿vale? Bueno, decía Nietzsche, las personas no quieren escuchar la verdad porque no quieren que se destruyan sus ilusiones. Hoy vamos a entrarle desde Aristóteles hasta Peirce, desde Wittgenstein hasta Tomás de Aquino, desde Kierkegaard a la psicología cognitiva y por supuesto agregaremos un toque libertario, porque sin libertad la verdad deja de ser una búsqueda y se convierte en propaganda. Así que amigos, amigas, hoy vamos a continuar con el primer punto o el primer bloque. ¿Qué es la verdad? Definición, realismo y sentido común. Empecemos por la definición clásica de Aristóteles. Decir de lo que o más bien dicho, perdón, discúlpenme, decir lo que es y de lo que no es. Esta idea, llamada teoría de la correspondencia, implica que la verdad existe fuera de ti, no depende de tus emociones ni de tu narrativa personal. Exacto, y aquí va el primer argumento lógico del episodio. Así que lo siento mucho para la gente, filósofos que nos están escuchando. Vamos a seguir moliendo con la lógica, es importante. Así que pasemos con el primer argumento, el principio de no contradicción aplicado a la verdad. Uno, si una proposición y su negación no pueden ser verdaderas simultáneamente. Y si verdad significa coincidir con los hechos. Entonces, no puede haber tu verdad y mi verdad cuando se habla de hechos. Por tanto, en la conclusión, la verdad no es relativa o corresponde a la realidad o no. De ahí que Peirce ampliaría esta idea diciendo que la verdad es un punto final hipotético, al que llegaríamos si investigamos eternamente con honestidad y métodos adecuados. Y es que Peirce es brutal aquí, porque implica algo muy católico también. La verdad requiere humildad, no arrogancia. Significa admitir que estás equivocado muchas veces antes de acercarte a ella. Así es, Héctor. Así que podemos pasar, digamos, a un segundo punto. ¿Verdad? Lenguaje y el problema de decir claramente lo que se tiene que decir. Vayamos con Wittgenstein. Él diría que muchos problemas sobre la verdad no son problemas del mundo, sino del lenguaje. Cuando el lenguaje se oscurece, la realidad se nos escapa de las manos. Así es, porque el lenguaje no solo describe la realidad, la organiza, la estructura y, en cierto sentido, la crea. No porque podamos inventarnos la realidad, sino porque el modo en que hablamos determina el modo en que pensamos y el modo en que pensamos determina lo que creemos posible. Así que tengamos cuidado con lo que estamos pensando porque hay muchas locuras que no son sostenibles, ¿ok? Aquí entra esta advertencia wittgensteiniana. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Uh -huh. Por eso, el uso impreciso del lenguaje reduce nuestra capacidad de comprender el mundo y con ello nuestra capacidad de acceder a la verdad. Hoy vivimos batallas semánticas, ¿ok? Vamos a empezar con ello. A palabras claras las inventan significados borrosos. A conceptos sólidos les cambian sus fronteras. Y eso no es inocente.
Cuando tú controlas el significado, controlas el pensamiento. Y cuando controlas el pensamiento, controlas la conducta. Por eso es que hoy vemos a tanto fantoche hablando por hablar, ¿sí? Que ni siquiera saben lo que significan las palabras y le dan un significado muy propio. Y claro, evidentemente eso nos conduce a mucha estupidez. Esto nos lleva a un segundo argumento, el criterio de significatividad lingüística. 1. Toda proposición busca expresar un estado de cosas. 2. Si el lenguaje es obscuro, ambiguo o manipulado, la proposición pierde su vínculo con la realidad. 3. Cuando una proposición pierde ese vínculo, ya no puede ser verdadera ni falsa. Se convierte en ruido. 4. Y cuando el espacio público se llena de ruido, la verdad se vuelve indistinguible. De esto se puede seguir la conclusión de que el lenguaje riguroso no es un elitismo, es una defensa contra la manipulación de la realidad. Y esto importa porque sin el lenguaje claro, la realidad se vuelve maleable y esto en manos del más fuerte es una forma de posverdad, que no parece posverdad, parece sofisticación lingüística. Por cierto, ya hablaremos en el siguiente episodio sobre la posverdad, así que no se me alebresen, ¿okay? Relájense, porque verdad está media hora. Relájense un rato. Ahora bien, siguiendo con lo que estaba explicando Uri, por eso es vital cuidar las palabras. Si deformamos el lenguaje, deformamos también nuestra capacidad de ver la realidad tal cual es. Bien, ahora y esto nos podrá llevar al siguiente punto, la verdad existencial. Kierkegaard aquí viene como anillo al dedo y vamos a entrar en un terreno más humano. La verdad vivida. Kierkegaard decía que la verdad más profunda es la que se encarna, la que se vive, no la que se declama. Pero ojo, cuidado, porque Kierkegaard no está defendiendo el relativismo moderno de mi verdad. No, él habla de algo mucho más exigente, que vamos a entenderlo como el siguiente argumento. Ahora sí, el argumento 3. La diferencia entre verdad subjetiva y el subjetivismo barato. La verdad subjetiva implica coherencia entre lo que crees, lo que haces y lo que buscas ser. El subjetivismo moderno implica que cualquier creencia es válida porque la sientes. La coherencia existencial, por tanto, requiere sacrificio y responsabilidad. Y una conclusión de esto sería que la verdad existencial no te da permisos, te exige compromiso. Y eso es una cosa muy entretenida, ¿no? Porque hoy toda la gente vive sin comprometerse a nada. Y eso es una tontería porque es comprometerse a algo, ¿no? Entonces, piensen tantito, insisto, la importancia de las palabras, ahí está. Es que eso es cierto, Héctor. Por eso vivir sin verdad interior lleva vidas fracturadas, contradicciones, vacíos. Es realmente preocupante. Por eso es que esta guerra o batalla semántica o de lenguaje que hablábamos hace un momento es tan importante. Como dice Viktor Frankl, el hombre no busca ser feliz, busca un sentido. Y el sentido exige verdad. Y aquí entramos ya a terrenos no solamente filosóficos y lógicos, sino psicológicos. Aquí podríamos mencionar algo que le llaman la psicología del autoengaño. ¿Por qué nos mentimos a nosotros mismos? La gente no solo desconoce la verdad, muchas veces huye de ella, y no por maldad o por perversión, sino por fragilidad. Que al final es un sesgo de confirmación, disonancia cognitiva, sesgo de disponibilidad. Somos máquinas defectuosas filtrando información para proteger nuestro ego. Y eso, pues bueno, ya ven cómo nos termina acabando día con día. Aquí podríamos plantear también un argumento diferente. La mente como mecanismo de defensa contra la verdad. La verdad muchas veces contradice nuestras creencias y deseos. La contradicción genera disonancias y malestar.
Para evitar ese malestar, la mente distorsiona o rechaza la realidad. De ahí se sigue como conclusión, el autoengaño no surge de ignorancia, sino de miedo. Y este miedo puede ser existencial, emocional o incluso moral. Y fíjate que ahorita que mencionas esto, mi estimado Uri, podemos traer lo que dice Jordan Peterson, ¿no? Que es, la verdad es la aventura más peligrosa porque destruye lo que eres para permitir lo que puedes ser. Y eso es una cosa bastante interesante desde la filosofía existencialista, ¿no? Que nosotros tenemos esta idea. Digo nosotros porque ahí uno se cuela en el chisme, ¿no? Pero existir no significa un determinismo. Nunca somos, estamos siendo. Y eso es algo que nos sirve a todos para dejar también de engañarnos ante una situación. Hay que entender que la vida sigue, la vida continúa y uno va generando su propio sentido, su propio significado. Lo que también nos lleva a un quinto bloque o un quinto punto, la verdad y poder. Vamos a echar aquí mano de Foucault. También, ya saben, no es consentido del canal, pero cuando alguien tiene razón, cuando alguien tiene un argumento más veraz que el tuyo o su perspectiva coincide más con la realidad, no hay que despreciarlo, sino valorarlo y usarlo. Foucault decía que el poder no solo reprime, produce verdades, o mejor dicho, relatos que fingen ser verdades. Y aunque Foucault no sea santo de mi devoción, hay algo cierto. Cuando el poder controla el discurso, controla lo que la gente cree verdadero. Por eso es que estamos muy acostumbrados, sobre todo en estos tiempos tan salvajes, ¿no? Que estas figuras que tanto embellecen, que cautivan el imaginario colectivo de los líderes sociales, ¿no? Que de repente sueltan cada cosa, ¿no? Terminan siendo muy convincentes. ¿Por qué? Porque no se les cuestiona. Simplemente están diciendo algo y lo dan por sentado. Y eso nos lleva, por tanto, a un nuevo argumento, un quinto, ¿sí? Que es, ¿por qué el poder necesita manipular la verdad? El poder político necesita legitimidad antes que otra cosa. La legitimidad depende de que la gente acepte discursos como verdaderos. Por eso el poder tiende a moldear o censurar la verdad. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión. La búsqueda de la verdad es incompatible con el poder concentrado. Esto es profundamente libertario, Héctorín. La libertad de expresión no es un lujo, es una defensa epistemológica. Sin libertad, esto hay que ponerlo muy claro, sin libertad, la verdad se convierte en decreto. Y por tanto, nos lleva a reflexionar en lo siguiente. En una verdad científica, la cual evidentemente puede sonar más certera, más convincente, pero no podemos acceder a ella si no es a través de humildad y un método y la falsabilidad. La ciencia tiene una relación muy curiosa con la verdad. No busca verdades absolutas, sino aproximaciones cada vez más sólidas. Otro de nuestros consentidos, porque ese sí es un consentido, es que aparte tenía cara de Bilbo Bolsón, ¿no? Karl Popper decía que una teoría científica debe ser falsable. Es decir, no es verdadera porque se confirme, sino porque resiste ser derribada. Eso lo podemos argumentar de la siguiente manera. La estructura lógica del método científico. Una teoría explica fenómenos observables. Una teoría válida debe permitir predicciones que puedan fallar. Si supera los intentos de refutación, se mantiene provisionalmente. Esto lo podemos entender concluyentemente como la verdad científica es humilde, siempre está abierta a la corrección. Y esto contrasta con el dogmatismo ideológico de que la ciencia no admite estar equivocada. No es así. Exactamente. En ese punto la ciencia progresa gracias al error. La ideología se estanca por miedo a él. No sé si se acuerdan un poco del episodio anterior en el que mencionábamos justamente Foucault sobre el tema de la atemporalidad.
Bueno, también la ciencia es parte de la temporalidad porque va avanzando, va descubriendo, va cuestionándose a sí misma. ¿Y cómo se cuestiona? A partir de sus propios errores. ¿Por qué? Porque la ciencia no es una cosa 100% perfectible, al contrario, se está desarrollando hasta lograr una verdad que podamos sostener sin que haya tanto problema al respecto. Si bien ya mencionamos que la verdad es inseparable de la libertad, eh, me gustaría aquí dar matices. En este canal, ustedes poco a poco irán viendo que hay una base o un punto de partida más inclinado o más sesgado a cierto tipo de, pues sí, llamémosle ideologías o sistemas de pensamiento. Eh, y habrá ocasiones que pensarán que hay contradicciones de fondo, pero no es así, porque no nos casamos completamente con un dogma de algún sistema de pensamiento, sino vamos justamente armando la verdad o armando esta búsqueda de la verdad a través de las herramientas más precisas que nos ofrece cada uno de ellos. Y menciono esto porque quisiera vincular, o en qué momento, porque en cierto momento parecieran ser contradictorias, pero en qué momento o de qué forma podrían comulgar una perspectiva libertaria de las cosas y una perspectiva conservadora. Desde el libertarismo clásico, la libertad es una condición epistemológica. Sin libertad no puedes investigar, disentir ni cuestionar. Pero desde el conservadurismo filosófico, la verdad también se resguarda en la estabilidad de instituciones, tradiciones y prácticas que han probado su valor a través del tiempo. Y fíjate que es muy importante eso que estás mencionando, porque esto demuestra algo que mucha gente no entiende. El libertarismo y el conservadurismo no son enemigos. Y eso ahorita va a ser el lado mental para mucho orate que anda por ahí. ¿Por qué? Porque más bien son dos caras de una búsqueda complementaria. El libertarismo protege la libertad para cuestionar. El conservadurismo protege la sabiduría acumulada para no reinventar el mundo cada 3 meses, ¿sí? Como acostumbran muchos por ahí que cuando, ya no me gustó, se cambian y no, no. O sea, hay mucha gente que se cambia de ideas como de calzones, ¿no? Entonces, eso es terrible. Exacto. Una parte del libertarismo evita que el poder suprima la verdad y el otro evita que la moda destruya verdades que han resistido al tiempo. En otras palabras, el libertario abre la ventana, el conservador evita que la casa se caiga. Y eso pues nos lleva al siguiente argumento, la libertad y orden como garantías epistemológicas. A ver, la búsqueda de la verdad requiere libertad para cuestionar, que es la versión libertaria, pero también requiere un marco estable en significados y prácticas que den continuidad al conocimiento, que es la visión conservadora. Si solo hay libertad sin continuidad, todo se vuelve fugaz y relativista. Si solo hay continuidad sin libertad, todo se vuelve dogmático y opresivo. Y esto nos conduce a la siguiente conclusión. La verdad florece cuando la libertad para pensar se equilibra con el orden que preserva lo que ya ha sido probado. Esto es lo que Scruton llamaría el amor por lo que merece ser amado, ¿no? La traición no es una cadena, sino un mapa. Y la libertad no es caos, sino la posibilidad de orientarse o de orientarse uno mismo dentro de ese mapa. Y por eso es que, así lejos de estar peleados, libertarismo y conservadurismo son aliados naturales en la defensa de la verdad, porque la verdad necesita tanto la valentía de cuestionar como la sabiduría de preservar. Evidentemente también la verdad posee una dimensión espiritual, y esto es ver a Dios como verdad. En el cristianismo, la verdad no solo es una propiedad del lenguaje, es una persona. Cristo afirma, yo soy la verdad. Santo Tomás de Aquino unifica todo esto diciendo que la verdad es la adecuación entre la mente y la realidad creada por Dios. En un argumento podría quedar de esta manera.
La verdad como un fundamento del ser. Si Dios es creador, la realidad tiene orden. Si la realidad tiene un orden, la verdad es descubrir ese orden. Si la verdad lleva al orden, lleva a Dios. De ahí que se sigue como conclusión, buscar la verdad es un acto espiritual. Por eso mentir no es solo un error, es una fractura con el ser. Y aquí va algo que les va a sonar duro, durísimo, pero es, o así que la verdad. La mentira es la anticreación. ¿Sí? O sea, eso es, y a ver con quién te vas a agarrar a golpes. Y esto dicho ya, dicho todo este contexto, tocado todos estos puntos a manera como de escalera, llegamos a nuestro tiempo, a una era contemporánea, donde la posverdad, lo que hablábamos y que vamos a tratar en nuestro siguiente episodio, es una enfermedad social. Hoy vivimos un fenómeno muy, muy moderno, este que les cito, que es la posverdad, donde las emociones pesan más que los hechos. Y esto es gravísimo, en verdad no se lo imaginan qué tanto, porque destruye el criterio y eso es lo que estamos viendo, las consecuencias terribles en la sociedad. Y casualmente eso nos lleva justamente a un nuevo argumento, las consecuencias lógicas de abolir la verdad. Si la verdad se reduce a emociones, no hay hechos. Si no hay hechos, no hay debate racional. Si no hay debate racional, solo queda el poder. Entonces, ante esto, la posverdad no es sensibilidad, es tiranía disfrazada, así como suena. Total, brutal, definitivo, al cogote. Y todo esto nos lleva a generar una como conclusión del tema. La verdad como camino y disciplina. La verdad nunca es cómoda, por eso es valiosa. Buscarla requiere valentía, rigor, pero sobre todo humildad. Y sobre todo aceptar algo difícil, que tú eres el primer obstáculo para encontrarla. O sea, uno es el primer obstáculo para encontrarla. Y como decimos, también hay otra cara, porque también somos la primera herramienta para alcanzarla. Gracias por escucharnos y recuerden, si se equivocan, están en el lugar correcto. Y si están en el lugar correcto, nos caen bien. Así que muchas gracias. Estamos sintonizándonos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.